lo anunciábamos más temprano, hoy es miércoles, hoy es día de rememorar nuestra historia y le damos la bienvenida una vez más al profe Esteban Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal las repercusiones de la semana pasada de los fans en relación a la columna? Muy bien. Si todas ¿Qué las tal los personas comentarios? si todas las personas que pusieron me gusta Sí. están ahora escuchando, Sí. vamos a desbancar a un cuadrúpedo Bien. rumiante. Bien, bueno, desbanquemos a alguien, no sé a quién, pero bueno, a alguien le tenemos que ganar algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno se pone competitivo, no sé para qué. Bueno, hoy vamos a hablar de el puente, porque el año pasado, la semana pasada comenzamos esta columna de historia contando un poco lo que tiene que ver con el Río Grande y uno de los monumentos, podríamos decir, que ya no tenemos, que ya no está, pero que fue muy importante en la historia de la ciudad, es este puente colgante, ¿no? Exactamente, sí. Yo pensaba que podíamos darle continuidad a eso que habíamos estado hablando la semana pasada y pensar no solo en el puente colgante, del cual vamos a hablar un ratito también, sino pensar en los otros dos puentes que tenemos en la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿El General Mosconi? Y el puente carretero. Ah, ¿así se llama? No sabemos el nombre. No le encontré nombre, la verdad que no le encontré nombre, al igual que el puente colgante. Nunca tuvo un nombre que lo identifique formalmente. Uh-huh. Muchos lo llamaron el Tropezón, otros lo llamaron Menéndez y otros puente colgante, como todos lo conocemos. Sí, más conocido, me más parece. Conocido como puente colgante. Uh-huh. Pero bueno, me parecía interesante poder pensar en este puente porque su origen está dado en la necesidad que tenían los estancieros, Menéndez en ese momento, de trasladar la hacienda que tenía en la margen norte del río hacia el frigorífico que estaba funcionando ya hacía un tiempito, 1916, 1917, comienzan a explotarse la cuestión del frigorífico en la margen sur del Río Grande, entonces había que movilizar la tropa y había que movilizar todos los animales, entonces fue necesario la construcción de este puente que se empezó a hacer en 1918 y que se finalizó recién en 1920, Uh-huh. que precisamente Menéndez, que era el que había iniciado este proceso, no alcanzó a verlo, y que esto también es anterior a la fundación de Río Grande, ¿sí? Porque sabemos que Río Grande se funda en 1921. O sea, 2 años igual para la época no era tanto, me parece, ¿no? Si hoy por hoy cualquier obra que hacen nuestros representantes tardan no sé cuánto tiempo, claro, sí, podemos nombrar un montón, ¿no? Pero me parece que para la época y para los materiales que debe haber habido y lo costoso que debe haber sido también justamente construir algo, Exactamente. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo, pensemos que además los materiales vinieron de Estados Unidos en barco y todo estuvo a cargo de un ingeniero alemán, Uh-huh. de una pronunciación bastante compleja su apellido. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir ahora, vamos a dejar el misterio para la audiencia. Y bueno, y el puente se construye en 2 años, pero como un emprendimiento privado, esto es lo que también hay que destacar, ¿no? Porque era la necesidad que tenían los estancieros de mover su hacienda desde una margen del río hacia el otro lado, ¿no? Y esto es 1916 empieza toda la movida, en el 20 específicamente está el puente establecido y estos logros, ¿no? Y que ahí empieza el primer peaje, se cobra ahí en ese lugar, en Tierra del Fuego, para cruzar de un lado al otro del río, si era una persona, si era un animal. Mate. Unos visionarios igual. Unos visionarios, ¿sí? De todas maneras, la explotación del puente estuvo en manos privadas poco tiempo porque después pasó al Estado. Ajá. ¿Sí? Eso tenía, la concesión establecía que la explotación luego iba a pasar al Estado. Claro. Con lo cual el tránsito, con lo cual después iba a ser de manera gratuita. Hay una historia que dice que, vieron que el Tropezón, donde está la planta potabilizadora, sí, en un momento fue un ramo general, es un hospedaje, también de esa época, y cuenta la historia que cada vez que uno había que cruzar tenía que pagar el peaje. Entonces los dueños del Tropezón, ¿qué hacían para no pagar? Esperaban que llegue el invierno y que se congele el río
de punta a punta y cruzaban Por el río. por el río caminando mientras estaba congelado. Una vía alternativa. Una vía alternativa, exactamente. Que no había, sí, porque Claro. como leímos la semana pasada, que contaba Ramón Lista, era muy difícil cruzar el río a nado. Y después con los años van a venir los boteros, ¿no? Que después algún día vamos a hablar los boteros que cruzan en lo que es hoy el puente que está en la margen sur, ¿no? Pero bueno, ahí está, empezando por ahí la historia de nuestro puente colgante, que va a estar 90 y pico de años y va a caerse hace unos 6 años, se cae en agosto, este puente que había sido bastante maltratado, que tiene una historia de intentar reconocerlo como patrimonio histórico nacional. Sí. Va a obtener una media sanción en el año 2002, si no me equivoco, pero nunca va a tener la sanción del Senado, entonces nunca puede lograrse esto. Letra muerta, podríamos decir, ¿no? Sí, ¿no? Y los tres estados, el municipal, el provincial y el nacional, tampoco hicieron nada, ningún compromiso real para poder mantenerlo. Cuando el puente empezó a deteriorarse y gente empezó a decir, ojo, que el puente está en peligro, la verdad que no hubo nada real ni potente para poder salvarlo, ¿no? Yo me acuerdo de un abrazo simbólico que se realizó días previos a la caída, porque ya de alguna manera todos y todas los que estábamos en ese momento en la ciudad, pleno invierno, temperaturas bajo cero, se preveía esto, ¿no? Qué lástima que las autoridades no lo pudieron prever. Exactamente, sí, eso es sumamente lamentable, pero retomando a la historia del puente, este puente tenía una capacidad de 20 toneladas de carga, pero cuando en la década del 50 el desarrollo del petróleo hizo necesario trasladar grandes maquinarias hacia el interior de nuestra provincia, la compañía Tennessee, que era la que explotaba en ese momento el petróleo, llegó a pasar camiones de más de 50 toneladas cargados. ¡Wow! Con lo cual, ¡qué resistencia! entonces esas son las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Un puente que estaba pensado para cruzar piños de ovejas se transforma en un puente para cruzar camiones de 50 toneladas, que obviamente lo deterioraron al puente y eso hizo que se hagan algunos remiendos y que se viera la necesidad de construir otro puente. Entonces nosotros tenemos que hasta 1960 el único puente que había en la ciudad era ese. Claro. ¿Sí? Igual todo un símbolo en relación, ¿no? a cómo antes se pensaban las cosas. La durabilidad de las cosas. Exacto, la durabilidad de las cosas. A eso apuntaba justamente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde hoy por hoy tenemos el consumo a flor de piel y hoy tenemos un mate y un termo y un celular y no sé, y este micrófono y mañana tenemos otro porque duró muy poquito tiempo o porque se puso de moda otro o porque, no sé, X razón lo cambiamos, ¿no? Y antes no era así. Antes, como decís vos, existía un solo puente y ese puente había sido pensado para toda la vida. Para toda la vida, exactamente. Sí, tal cual. Entonces, bueno, en 1960 se construye otro puente, que es el que está al lado del puente colgante, y recién en la década del 80, en 1981, se construye el puente que cruza en la margen sur. ¿Sí? Que tampoco es tan antiguo. Tampoco es tan antiguo, es un puente que tiene 36 años, que es mi edad, o sea, nacimos juntos. Jóvenes 36 están años. En su mejor momento. Sí. Pero bueno, todo lo que tuvimos que esperar nosotros para tener un puente que nos haga acceder más rápidamente a la margen sur, porque si no, antes había que ir hasta José Menéndez y bajar por el destacamento, por la ruta que viene bordeando el río. ¿Sí? Y así todo, hoy por hoy queda un tanto limitado, ¿no? El acceso a la margen sur, que es algo que también los vecinos vienen reclamando ya desde hace muchos años, que se haga la apertura a la antigua Ruta 3, porque evidentemente cuando sucede un accidente o cualquier situación que se presenta en la ciudad, el puente queda de alguna manera colapsado. Sí, y cuando estaba armando la columna, descubrí que hay un proyecto de ley en el Senado o en alguna de las cámaras solicitando la construcción de otro puente. ¿Sí? Ya está presentado ese proyecto de ley. Ojalá algún día haya una decisión política de poder hacerlo, porque bueno, los que somos de la ciudad sabemos lo dificultoso que es acceder a la margen sur en horas pico
o incluso en un día de la semana común, y más cuando hay algún accidente, ¿no? Y hablando de puentes, mirá si algún día se hace realidad lo que predijo el canal de noticias TN hace un tiempo cuando decían que teníamos un puente que unía Tierra del Fuego con Santa Cruz. El visionario de Gastón Roma. Todavía estamos peleando de alguna manera, por así decirlo, por este cruce por aguas argentinas, ¿no? Obviamente que el puente no es factible realizarlo, pero en esto que sí simboliza un puente, que es unir un sector con otro, todo lo que se va, ¿no? En la historia y en los simbolismos que tenemos. Sí, sin duda. Y la verdad que es lamentable el final que tiene el puente, ¿sí? El abandono del Estado, como todo el patrimonio tangible o intangible que tenemos en nuestra ciudad se va dejando de lado y esas cosas van deteriorando aquello que nos hace sentirnos fueguinos, ¿no? En una discusión acerca de la fueguinidad y qué es ser fueguino y qué es no ser fueguino, esto me parece que era un elemento aglutinante y que hoy no está y que tampoco hacemos nada por recuperarlo, Bueno, ¿no? estamos a tiempo, quizás en año electoral, en un año político, alguien recoja el guante y diga, bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo lo podemos reflotar a este proyecto? Realizar una réplica, ¿no? También, aunque no se pudiera cruzar o no se pudiera circular por allí, pero sí que se pensara algo un poco más económico, no tan costoso, pero que realmente representara esto que vos decís, Esteban, que forma parte de la historia de nuestra provincia. Sí, sí, completamente. Completamente, y que fue la primera unión entre las dos márgenes de la ciudad. La margen norte y la margen sur. Exactamente, ¿no? Porque todo lo que era el desarrollo privado estaba en la margen sur, que era el frigorífico, que después es el CAP, y en la margen norte había un pequeño predio fiscal donde luego va a erigirse nuestra ciudad, ¿no? La ciudad se diseña en 1926 recién. El plano de la ciudad es de 1926. Mira, ¿habrá habido historias de amor entre uno que vivía en la margen norte y otro que vivía en la margen sur? Qué lindo pensar también en las historias que se tejen entre las personas, ¿no? Algo para seguir imaginando. Para seguir pensando. Gracias, Esteban, por dejarnos siempre algún aprendizaje. Nos reencontramos la semana que viene. Así es, muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.